En tomar asiento. A continuación seguiremos con el debate general. Les recordamos que tienen a su uso las mociones para poder hacer diferentes interpelaciones dentro del debate. Recordamos algunas de ellas: moción de procedimiento, moción de orden, moción de comentario, moción de privilegio. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la delegación de Egipto. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Bueno, muy buenos días para todos, delegados, delegadas. Mi nombre es Adriel Velázquez y junto con Mariana Riquelme vamos a representar a Egipto en este discurso del debate general. Bueno, hoy nos reunimos para discutir y concientizar los problemas que enfrenta Egipto actualmente. Tanto a nivel nacional como regional, desde nuestro lugar como miembro fundador de las Naciones Unidas, es fundamental la protección para el desarrollo libre del debate en todo medio de comunicación. Es importante trabajar en conjunto para promover la libertad de expresión en una era digital, la justicia y la igualdad. Nuestro país contribuye de manera decisiva desempeñando un papel importante en promover la paz y la seguridad en la región. Sin embargo, Egipto también enfrenta sus propios desafíos, como la lucha contra la censura en países vecinos que representan amenazas significativas para la seguridad de expresión en nuestro país. Es fundamental trabajar juntos para abordar estos desafíos y promover un uso de la palabra libremente en nuestro país y el resto de la región. Reconocemos los desafíos globales que enfrentamos, pero también las oportunidades de cooperación internacional para resolver conflictos digitales que hoy aquí se hagan presentes. Egipto cree firmemente que el futuro se construye con diálogo y cooperación. Estamos trabajando junto a ustedes en favor de la paz y la libertad de expresión en esta nueva era digital e interconectada. Muchas gracias, delegación de Egipto. ¿A cuántas interpelaciones se someterá? No seremos sometidos a ninguna interpelación. Muchas gracias. Si alguien desea hacer alguna moción. ¿Sí? Proceda, delegado. Una votación para intentar a la interpelación con Egipto. Delegado, debe aclarar cuál es el tipo de moción que solicita. Muchas gracias. Bueno, en base a qué modelo, qué sistema puede utilizarse en lo que intenta implementar en Egipto. Debe aclarar el nombre de la moción. Ah. Moción de privilegio, moción de orden, moción de comentario. Moción de comentario. La moción ha sido aprobada. Proceda, delegado. Bueno, Egipto, ¿cómo piensa buscar la manera de implementar una política, ya que una política de transformación de la era digital que actualmente está transformando Egipto? Muy bien, respondiendo a la moción de delegado suizo, básicamente lo que propone Egipto, aparte de un modelo que lo llevó básicamente a lo que viene a ser la bancarrota, que es hoy en día, estamos en camino de construir un pueblo con ideas más libres y básicamente no solamente en lo económico, sino también liberar todo tipo de opresión, sobre todo los medios de comunicación, para tener medios de comunicaciones versátiles y no proponer ningún tipo de
hostigamiento ni prohibición ante todo tipo de red social o medios de comunicación, siendo que esta es la más importante, a nuestro parecer, de la democracia. Muchas gracias. Proceda. Que el delegado de Egipto no está obligado a responder a una pregunta y se supone que la moción de comentario no se usa para una interpelación, sino para un comentario en el debate. Disculpa, ¿usted puede repetir qué moción es? Es una moción de orden. Sí. Presidencia se disculpa y toma nota. Muchas gracias. ¿Quiere realizar una moción, pedir una moción? Recordamos que para pedir una moción tiene que hablar, decir moción en voz alta. Moción de orden, entonces. Egipto, cuna de civilizaciones, ¿cómo podés hablar de soberanía digital cuando usás red como un campo de represión? Freedom House vuelve a clasificarte como not free, con bloqueos de más de 500 sitios web, entre ellos medios independientes como Madamassar y organizaciones de derechos humanos. ¿Podés hablar de ciudadanía digital si tus ciudadanos son vigilados mediante software de espionaje y detenidos por simples publicaciones críticas en Facebook o en X? Disculpe, delegado, debe explicar el motivo de la moción y la presidencia debe decir si está aprobada o rechazada. Perdón, es para poder realizar una interpelación. ¿Puede repetir qué tipo de moción solicitó? ¿De orden? Recordamos que las mociones de orden son para señalar un error de presidencia. En todo caso, puede pedir una moción de procedimiento para realizar una interpelación. Como de procedimiento, entonces. La moción ha sido aprobada. Proceda. Egipto, cuna de civilizaciones, ¿cómo podés hablar de soberanía digital cuando usás la red como un campo de represión? Freedom House vuelve a clasificarte como not free, con bloqueos de más de 500 sitios web, entre ellos medios independientes como Madamassar y organizaciones de derechos humanos. ¿Podés hablar de ciudadanía digital si tus ciudadanos son vigilados mediante software de espionaje y detenidos por simples publicaciones críticas en Facebook o en X? Bueno, solicito una moción de réplica. Es una moción de procedimiento y entonces cuenta como una interpelación, así que puede responder sin necesitar la moción. Ok, muchas gracias. Bueno, primeramente no voy a afirmar ni negar ninguna de las acusaciones que me realiza Australia. Sin embargo, quiero que sepan que estamos en camino a detener estas prohibiciones, ya que venimos en un modelo básicamente de Medio Oriente que tiende a estas cuestiones de la prohibición y la censura. Sin embargo, no es el camino que nosotros queremos elegir, por eso estamos trabajando en ello. Gracias. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra la delegación de Estados Unidos para exponer su discurso. Distinguidas autoridades, destacadas delegaciones, estimados presentes, buenos días. Desde los Estados Unidos sostenemos una convicción firme. La libertad de expresión es la base de toda democracia moderna. Es el principio que nos permite tener pensamiento crítico, debatir y construir ciudadanía. Sin ella no hay participación real ni transparencia posible. Hoy, la tecnología y las redes sociales amplifican esa voz ciudadana como nunca antes. Millones de ciudadanos dejaron de ser espectadores para convertirse en protagonistas del debate público. Pero también somos conscientes de los riesgos. Vemos con preocupación que algunos países utilizan la tecnología como una herramienta de vigilancia masiva, controlando redes sociales, medios de comunicación y castigando a la crítica. Ese no es el camino hacia una ciudadanía digital libre, sino hacia un nuevo tipo de censura. Creemos que la libertad individual y el libre mercado son las bases que sostienen un orden global democrático. Esto implica que cualquier marco internacional, incluyendo los Objetivos de Desarrollo Sustentable, deben respetar esos valores y no subordinarlos a una gobernanza global que suprima a los ciudadanos. Algo que para algunos resulta evidente, para otros no, sea por ignorancia o conveniencia,
Esta organización se ha inclinado por valores inadmisibles en Estados Unidos. La libertad de expresión no es negociable en territorio americano, sino que es un pilar fundamental que constituye a nuestra nación. Países del mundo libre, no cedamos nuestra soberanía ni nuestros intereses nacionales ante la Agenda 2030 que solo busca imponer los intereses e ideales comunistas, los cuales buscan abolir la libre expresión, la libre elección, el libre pensamiento y el libre movimiento. Se creen expertos que te dicen qué creer y qué decir, y buscan imponer esto mediante tópicos como el de este día. Las redes sociales son una verdadera amenaza para regímenes totalitarios que no toleran la crítica ni la autonomía. Ya no se está hablando sobre libertad de expresión, se está hablando sobre restricción del discurso. Y Estados Unidos se opone rotundamente ante cualquier tipo de intento de censura. La libertad es un derecho, la libertad es dignidad, la libertad es independencia, la libertad es paz. Muchas gracias. Delegación de Estados Unidos, ¿a cuántas interpelaciones se someterá? Nos sometemos a 2 interpelaciones. Aquellas delegaciones que deseen hacer uso de las 2 interpelaciones, por favor, alcen sus carteles. Proceda. Hola. Bien. Parece curioso la idea Debe de la... explicar el motivo Bien. antes de solicitarla. Es sobre el término de libertad y democracia que se plantea de parte de Estados Unidos. Tienen que explicar por qué desea pedir esta moción. Bien, porque me parece erróneo el concepto de libertad, especialmente porque delante del desarrollo hablan de libertad cuando justamente gran parte de los pueblos, si podemos decir latinoamericanos, en el cual ellos han promovido la libertad y la democracia, también son los promovedores de las anteriores dictaduras. Por lo tanto, me parece erróneo que plantee la idea de libertad y de justamente un individualismo que va en todo contradicción a las ideas colectivas que busca, lamentablemente le da la connotación de comunismo, pero en realidad son cuestiones que de parte de la ONU buscan justamente solucionar los problemas que no solamente afectan... Delegado, ¿Sí? perdón, no quiero interrumpirlo, pero para pedir la moción, de paso recuerdo a todos los delegados presentes, para pedir la moción primero debe levantar sus carteles y decir moción. Cuando la presidencia les diga proceda, ahí tienen que explicar qué es lo que desean hacer. Si recordamos la de procedimiento, la que usted solicitó, puede solicitarla para un cuarto intermedio o una interpelación más. Bien. Ahí usted debe explicar cuál de los 2 desea y cuando lo haga, la presidencia puede decidir si aprobarlo o no y después Bien. puede desarrollar. Bien, propongo la moción de cuarto intermedio. La moción queda rechazada por cuestiones de cronograma. Muchas gracias. Seguimos con las interpelaciones. Por favor, alcen nuevamente sus carteles. ¿Alguno desea hacer una moción? Habla al micrófono. Una moción de procedimiento que, perdón, una moción de procedimiento para una interpelación extra ¿A qué delegación? a Estados Unidos. Estados Unidos. La moción queda aprobada. Muchas gracias. Uruguay puede desarrollar. Creo que estamos de acuerdo con lo que no pudo discutir nuestros compañeros de México. Queríamos preguntar sobre si cuando hablan de libertad están incluyendo a los inmigrantes. Le quiero decir a la delegación de Uruguay que la discusión de hoy en día se trata sobre la libertad de expresión en las redes sociales, en la era digital, y no estamos hablando de inmigrantes. Recuerdo antes de continuar que no ha sido aprobada la moción a México, no por una cuestión de qué es lo que quería decir, sino porque el cuarto intermedio lo que significa es que se retire la presidencia y haya un debate libre, y por cuestiones de cronograma estamos muy justos. Si hubiera sido interpelación como lo hizo Uruguay, es una moción un poco más corta, entonces por eso lo dimos. Todavía las delegaciones no han terminado de exponer sus discursos, es por eso que la rechazamos. Muchas gracias. Por favor, alcen los carteles nuevamente para hacer uso de las interpelaciones.
La delegación de India tiene la palabra. Hola. Bien. ¿Cómo pueden hablar sobre democracia si ustedes son los primeros en censurar todo lo que está pasando con precisamente los socialistas y los comunistas en redes sociales? ¿Lista? Consideramos que en nuestro país se establece una libertad absoluta de ideas de opinión, no hay ninguna regulación estricta, como en otros estados, en base a ideologías políticas en medios de comunicación, así que no estamos de acuerdo. Muchas gracias. La delegación de China tiene la palabra. Recién acaba de hablar de una libertad absoluta en cuanto a opiniones e ideologías. Y tanto en redes digitales, y se puede ver de forma tanto negativa por la forma en la que se expresa su presidente, tanto en redes sociales como en discursos oficiales. Y tanto todos los discursos que hace su presidente con respecto a la inmigración es una mala aplicación de la libertad de expresión, como se puede ver por los tantos rasgos de discurso de odio que se puede ver en sus discursos. También, por otro lado, el hecho de que la censura en las aplicaciones más usadas, en las aplicaciones que están hechas por empresas de Estados Unidos, tienen respectivamente YouTube un 0% de censura con discursos de odio y un 10% de censura con discursos Twitter. Les quería preguntar, ¿qué supone que es la libertad qué es esta libertad absoluta si se sigue haciendo discursos de odio y no se dice nada al respecto incluso de su propio presidente? Bueno, le quería decir a la delegación de China que justamente de esto se trata, la libertad de expresión. Nosotros desentendemos totalmente el término discurso de odio. Estados Unidos defiende la libertad de expresión incluso cuando las opiniones son críticas hacia nuestro propio gobierno. Creemos que la coherencia democrática se demuestra con hechos, no solo con discursos. Respecto a la cuestión de inmigrantes, no entendemos qué tiene que ver ese tópico con el que estamos discutiendo ahora. Estados Unidos tiene sus propias políticas sobre cuestiones de inmigración y no es cuestión de este debate hablar de eso. Orden. Brasil, ¿qué moción desea hacer? Moción de procedimiento. Procede a explicar el motivo, por favor. Para una interpelación extra. La moción queda aprobada. Muchas gracias. Yo quería preguntarle a Estados Unidos, ya que no escuché a ninguna nación hablar, ¿qué políticas o soluciones proponen a través del uso excesivo de inteligencia artificial, la cual puede afectar el algoritmo en las infancias y promover las falsas noticias? Bueno, delegada de Brasil, nosotros consideramos que censurar el Internet nunca va a apagar las ideas, incluyendo la inteligencia artificial, y que esta libertad no se defiende con censura, sino que se defiende con educación y regulación de la misma. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo vamos a proseguir con las demás presentaciones. A continuación, la delegación de Etiopía tiene la palabra para exponer su discurso. Muchas gracias. Excelentísima Presidencia y honorables delegaciones, la República Federal Democrática de Etiopía agradece la oportunidad de participar en este debate sobre el papel de las redes sociales en la era digital y su impacto en la democracia, la seguridad y la conveniencia global. Etiopía es consciente de que las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para la participación ciudadana y el intercambio de ideas. Demostramos con constancia nuestros esfuerzos hacia un país donde nuestros habitantes sean partícipes de intercambios de ideas cuyo beneficio sea tanto visible, propio como ajeno. Se demuestra tal compromiso en un proyecto actualmente visible
como nuestro parque de TIC en Addis Abeba, que es solo la primera de nuestros proyectos para la masificación del acceso a la igualdad de oportunidades laborales a la ciudadanía. Sin embargo, también reconocemos que, en contextos de inestabilidad, estas mismas plataformas pueden convertirse en instrumentos de manipulación política, desinformación y violencia étnica. Etiopía ha experimentado de primera mano cómo el uso irresponsable de las plataformas digitales puede avivar conflictos internos, manipular la percepción pública e incluso incitar al odio entre grupos étnicos. Es inaceptable para cualquier Estado moderno permitir la separación y polarización de su ciudadanía por causas externas y sesgos de xenofobia. Lo decimos como un país con mirada en más de 80 grupos étnicos presentes que ejercen sus derechos ciudadanos. Durante el conflicto de Tigray, las redes se llenaron de desinformación, imágenes manipuladas y ataques coordinados, tanto de actores locales como extranjeros, los cuales trajeron complejidades indeseadas en un momento tan sensible y reciente de nuestra historia. Buscamos ser el medio oficial, fiable y seguro de toda la información relevante para nuestra población y nuestros hermanos de diferentes partes del mundo. Sabemos que con transparencia, confianza y libertad son conceptos que pueden y deben ir de la mano del mundo actual, pero sin dejar espacio al libertinaje que amenace el orden a niveles trascendentales. Delegación Redondee. Por todo ello, la delegación etíope sostiene con firmeza que la soberanía digital es una extensión natural de la soberanía nacional, así como sostenemos que las redes sociales deben ser lo más transparentes posibles con sus datos para evitar cualquier tipo de manipulación e desinformación. Exigimos, por ende, que empresas tecnológicas globales y transparenten sus algoritmos y colaboren con los gobiernos en la eliminación de campañas de odio, manipulación o injerencia extranjera. Así como solicitamos la creación de un marco internacional de seguridad digital para tratar sobre todos estos temas. Las redes sociales deben servir a los pueblos, no intentar dividirlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Delegación de Etiopía, ¿a cuántas interpelaciones se someterá? Nos sometemos a 3 interpelaciones. A continuación, las delegaciones que deseen hacer uso de las 3 interpelaciones, por favor, alcen sus carteles. A continuación, la delegación de Argentina tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias por cederme la palabra, Mesa de Presidencia. Bueno, en el desarrollo de su discurso han mencionado un proyecto que se ha llevado a cabo en el país de Etiopía. Nos gustaría conocer las acciones concretas para poder solucionar con la problemática que nos reúne hoy aquí. Muchas gracias. Si bien no puedo mencionar con exactitud la información que usted me está pidiendo, sí le puedo mencionar las grandes obras de infraestructura que se están realizando en nuestro territorio, abarcando, como ejemplo de la misma, una gran red de conexión Wi-Fi que está planificada que sea 10.000 kilómetros cuadrados de nuestra gran nación, con la idea de intentar conectar y evitar la desigualdad en el sector urbano o rural. Gracias. Muchas gracias. A continuación, la delegación de Japón tiene la palabra para hacer uso de su interpelación. Buenos días. Mi pregunta es, ¿qué rol tiene el Estado en este discurso de odio, sabiendo que es el mismo Estado quien mantiene una guerra civil en este momento? ¿Cómo el Estado planea solucionar sus propios problemas en cuanto a estas redes sociales? Lo que nosotros proponemos es que el Estado intervenga únicamente para asegurar que los sitios web, es decir, las redes sociales y la amplia gama que abarca estas mismas, sean completamente fiables y seguras. Evitamos la desinformación, ya que hemos presenciado de primera mano, como bien ya hemos mencionado, el tema de los problemas que trae la misma, tanto con otros países como con los propios problemas internos. Gracias. Muchas gracias. A continuación, la delegación de Alemania tiene uso de su interpelación. Bueno, muchas gracias. Nos gustaría saber cuáles son las ideas concretas, o si ya las mencioné, las podría repetir, las ideas concretas que tiene la delegación de Etiopía y cuál sería su participación específica, qué es lo que propone para, en relación a todo este tópico, y pedimos también
que se hable más que nada lo que estamos desarrollando en este debate, ya que no creemos que sea muy relevante la infraestructura en este tema que se está dando ahora, sino que mencione específicamente las ideas en cuanto a lo digital y su participación. Muchas gracias. El Estado de Etiopía sostiene con firmeza que para que haya una verdadera democracia tiene que haber una verdadera igualdad, tanto de oportunidades como de condiciones. Por eso mismo es importante destacar la infraestructura. Además del proyecto mencionado anteriormente en lo que es la igualdad laboral, destacamos la gran extensión que tenemos de análisis de datos para intentar averiguar cuáles son las verdaderas páginas que benefician a nuestra población y evitan cualquier tipo de desinformación. En los últimos años hemos logrado liberar más de 200 sitios web que verdaderamente ayudan a nuestro país y no buscan la división. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, la delegación de Francia tiene uso de la palabra para exponer su discurso. Hola. Presidencia, autoridades, honorables delegados y delegadas. Buenos días. La delegación de la República Francesa desea expresar su agradecimiento por la oportunidad de participar en este debate. Queremos reafirmar nuestro compromiso con el diálogo y la cooperación internacional como pilares fundamentales para afrontar los desafíos globales que hoy nos convocan. Nos encontramos en una nueva instancia de asamblea con el deber de pensar en cómo seguir construyendo ciudadanías democráticas en nuestras sociedades, caracterizadas por estar inmersas en la era digital. Con los avances continuos de la tecnología, las redes sociales se han convertido en espacios donde interactuamos cotidianamente. A través de Internet nos vinculamos con otros, nos informamos, expresamos nuestros ideales y hasta nos organizamos para participar colectivamente por causas que nos interpelan. Hace 77 años proclamamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos en París, capital de Francia, estableciendo por primera vez un conjunto de derechos fundamentales para todos los seres humanos, independientemente de su etnia, sexo u otras características. Como sabemos, las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas clave tanto para promover como para erosionar estos derechos. A escala global, el uso de Internet crece de forma constante en el conjunto de la Unión Europea. Más del 90% de las personas entre 16 y 74 años declaran haber usado Internet en los últimos años. Estos son datos oficiales de la Unión Europea, que se basan en encuestas anuales que se realizan en los diferentes hogares a lo largo y ancho de Europa. Esto habla de un gran acceso por parte de la población francesa a los medios digitales, lo cual potencia el derecho a la libertad de expresión y opinión de la ciudadanía en torno a los debates públicos actuales, así como la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de cierta índole. No obstante, solo alrededor del 54% de los europeos cuentan con las competencias digitales básicas o superiores, lo que nos advierte que no basta con solo tener conexión para garantizar un buen ejercicio de la participación democrática. Como sabemos, en los últimos años la violencia digital se ha acrecentado, como así también la circulación masiva de las fake news, con uso de inteligencia artificial. Asimismo, los algoritmos son sistemas automatizados que funcionan de manera poco transparente y que deciden qué contenido ver y qué no. La realidad nos muestra que el vínculo entre democracia y redes es un tema que afecta directamente a la gobernabilidad y la paz social, por lo que su abordaje es urgente. Las redes no tienen fronteras, son transnacionales. Estamos convencidos de que nuestra responsabilidad como Estados es regular la convivencia en el entorno digital. Por eso, además de los marcos normativos de cada país, resulta indispensable llegar a marcos comunes para evitar abusos, proteger derechos y garantizar transparencia. De esta manera, para finalizar, invitamos a los Estados miembros a reflexionar desde sus propias realidades culturales, sociales y políticas sobre estrategias de alfabetización digital y mediática que fortalezcan la formación de la ciudadanía crítica, consciente y responsable en el uso activo de plataformas. Comprometámonos a construir una democracia verdaderamente libre en la era digital. Muchas gracias. Muchas gracias, delegación de Francia. ¿A cuántas interpelaciones se someterá? Nos vamos a someter a 3 interpelaciones. A continuación, aquellas delegaciones que deseen hacer uso de las 3 interpelaciones, por favor, alcen sus carteles. A continuación, la República Democrática del Congo tiene la palabra. Hola. Ok. La delegación de la República del Congo, vamos de vuelta. La delegación de la República Democrática del Congo valora la iniciativa de Francia en la materia de la ciudadanía digital.
pero desea preguntar, ¿cómo concilia su defensa de la libertad en línea con su política de vigilancia masiva y el control de redes sociales durante protestas pasadas? Ahora la pregunta, ¿no considera que esto contradice el espíritu mismo de la participación democrática digital? Actualmente, como es de público conocimiento, nuestra nación se encuentra bajo un ambiente político, por no decirlo en otras palabras, bastante caliente. Hemos tenido renuncias de nuestro primer ministro y del alto gabinete de Francia. Estamos convencidos de que tenemos problemas, estamos convencidos de que también estamos comprometidos en buscar soluciones. Es curioso que menciones, que el señor delegado mencione lo que no hacemos en materia de protección de la información, pero a mí me gustaría mencionar lo que sí hacemos. Francia tiene una de las leyes más estrictas en protección al periodismo y en protección a la difusión de información. Entonces no creemos que haya lugar para justamente este planteo. Gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la delegación de Colombia. Hola, hola. Le quería preguntar a la delegación de Francia cómo es que va a aplicar los derechos de libertad de expresión cuando el actual gobierno de Macron se ha encargado de silenciar las palabras de los grupos más debilitados, como lo pueden ser las opiniones de los pueblos agricultores, la opinión de los pueblos migrantes o de los grupos de partidos políticos de izquierda. Bien, como sabemos, las redes sociales no son negativas ni positivas, son un reflejo de la violencia que hay en la sociedad. Y por esto estamos tomando partida con respecto a estas situaciones. Quiero mencionar un proyecto en el que hemos estado trabajando, que es la Ley de Servicios Digitales. Somos uno de los países que está a la vanguardia en Europa en cuanto a los servicios digitales y de tecnología de la información. Hemos creado y somos cofundadores, co-líderes de lo que es una alianza para un ciberespacio de confianza. Nos hemos integrado en las cuestiones digitales a nuestra agenda de cooperación internacional. Hemos, por ejemplo, ayudado a países africanos en gobierno electrónico. Gracias a esto, Francia se posiciona a la vanguardia de lo que es toda la corporación tech, ¿no? Protegemos intereses y hemos, en muchas instancias, bloqueado a empresas extranjeras que puedan acceder a datos nacionales, por ejemplo. Para resumir y en síntesis, no lo vemos solo como un reto a esta era digital, sino que también es una oportunidad para liderar, innovar y reforzar nuestra autonomía estratégica. Queremos actuar para que la revolución tecnológica beneficie a nuestra sociedad y represente nuestros valores. Muchas gracias. A continuación, la delegación de Argentina tiene la palabra para hacer uso de la última interpelación. Mi interpelación ha sido respondida. Muchísimas gracias, su señoría. Muchas gracias. ¿Quién desea hacer uso de una moción? Moción de procedimiento. Proceda a explicar el motivo, delegado. La moción queda aprobada. Muchas gracias. Francia, la patria de los derechos humanos. ¿Cómo justificas que en nombre de la seguridad nacional impongas leyes que permitan la vigilancia algorítmica y preventiva y la eliminación acelerada de contenidos, sin garantías judiciales suficientes? Freedom House y Amnistía Internacional alertan que la ley de seguridad global y la de vigilancia por inteligencia artificial vulneran el derecho de la privacidad y crecen precedentes peligrosos de control estatal sobre la red. ¿Es así como se honra la libertad, limitando el flujo informativo en nombre del orden? Un dato duro adicional es que en 2024 se denunció que más del 35% de las solicitudes de remoción de contenido en Francia se hicieron sin orden judicial directa, y que la vigilancia con IA en espacios públicos aumentó un 40%.
respondiendo a lo de inteligencia artificial, no hay ningún país de los que somos miembros delegados que al día de hoy cuente con una regulación en IA. Es un fenómeno que es relativamente nuevo y es un desafío que supone una amenaza para todas las naciones, no solo para Francia. Que hay oportunidad de mejora, por supuesto que la hay, pero no hay ningún país de los presentes que haya podido adoptar ninguna legislación al respecto, al menos hasta la fecha. Nosotros en Francia 2021 alojamos un foro en París acerca de la paz. Nosotros también desde el 2017 estamos intentando trabajar para poder combatir lo que es esta infodemia, lo que llamamos, ¿no? Estamos expuestos constantemente a información de todo tipo de la que no podemos controlar si es verdad o no. Acerca de esto, Francia ha tomado medidas, como acabo de mencionar anteriormente, lo que es el foro en París sobre la paz, para combatir esta infodemia. Delegado Redondé. No tengo más nada para agregar. Perfecto. Muchas gracias. A continuación, la delegación de India tiene la palabra para exponer su discurso. Muchas gracias. Hola. Bien. Señora Presidente, distinguidas delegaciones, la República de la India reconoce que las redes sociales se han convertido en el nuevo espacio donde se expresa la voz de la humanidad. Son plataformas que acercan a millones de personas, fortalecen la participación y amplían la libertad de expresión, uno de los pilares de toda democracia. Sin embargo, este mismo espacio que nos une también nos puede dividir. La desinformación, los discursos de odio y la manipulación digital amenazan los valores de la democracia que esta Asamblea defiende. Por ello, creemos que el desafío global no es limitar la libertad, sino educar en su uso responsable. India, nación de más de 1.400 millones de habitantes con una de las comunidades digitales más grandes del planeta, asume como compromiso de liderar con propuestas concretas. Nuestros proyectos buscan construir una ciudadanía digital crítica, inclusiva y pacífica mediante 15 acciones que combinan educación, tecnología y cooperación internacional. Hola. Entre ellas destacamos Verdad Digital, Programa Nacional de Alfabetización Mediática que formará a jóvenes y comunidades rurales en pensamiento crítico. Tratado Asia Digital Segura, para prevenir la ciberviolencia y los discursos de odio en la región, y la creación de Instituto de Democracia Digital, que formará líderes éticos y conscientes para la era tecnológica. Ahora sí. Estas medidas no buscan censurar, sino proteger la verdad, la diversidad y el diálogo democrático. Creemos que solo una ciudadanía informada puede ejercer plenamente sus derechos y defender la paz social. Por eso, la India propone trabajar una Internet de confianza, donde la tecnología esté al servicio del bien común y la educación y la libertad. Invitamos a los Estados miembros a acompañar esta iniciativa y a unir esfuerzos para construir un futuro digital donde la democracia no se debilite, sino que se fortalezca. Muchas gracias. Muchas gracias, delegación de India. ¿A cuántas interpelaciones se someterá? Nos sometemos a una interpelación. A continuación, las delegaciones que deseen hacer uso de esta interpelación, alcen sus carteles. La delegación de Rusia tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por darme la palabra. Quería preguntarle a la delegación de India si podía detallar un poco más el procedimiento que quiere hacer para poder mejorar la soberanía del Internet en su país. Hola. Bueno, nosotros tenemos un plan de red en nuestro propio país donde se difundirán noticias a través de la Internet, donde será información confiada, donde haya una regulación a través de distintos medios periodísticos y posteos mediáticos hechos por expertos en los temas. Espero que haya sido concreta la respuesta. Proceda, delegada, a explicar el motivo de la moción solicitada. Interpelación extra. Proceda a decir qué tipo de moción es. De procedimiento, perdón.
Disculpe, delegada, la moción queda rechazada por cuestiones de cronograma. A continuación, la delegación de Japón tiene la palabra para exponer su discurso. Muchas gracias. Buenos días, Presidencia. Buenos días, delegados. Hoy nos encontramos frente a varias problemáticas que ponen en tensión el ejercicio pleno de democracia y los derechos digitales. Por un lado, presenciamos una creciente apatía ciudadana hacia la política y la participación democrática. Y a la vez, se desarrolla la expansión imparable del mundo digital. Paradójicamente, dentro del mundo digital es donde la ciudadanía parece participar más activamente. Debatimos, opinamos, reaccionamos, pero esa participación no siempre se traduce en la acción real. Las redes sociales nos hacen sentir escuchados, pero muchas veces nos aíslan en cámaras de eco donde solo oímos lo que queremos escuchar. En Japón, la tasa de elecciones generales cayó a un 53,85% en 2024, una de las más bajas desde la posguerra. A nivel local, algunas jurisdicciones apenas alcanzaron el 41,85%. Encuestas revelan que casi la mitad de los votantes sostienen que no hay candidatos válidos. Un tercio cree que su voto no cambia en nada y otro afirma que no confían en la política. Este fenómeno no es exclusivo de Japón. En democracias consolidadas en el mundo, la participación electoral ha descendido de manera sostenida y con ella la confianza en las instituciones. La combinación entre la apatía y la democracia digital está modificando el modo en que los ciudadanos se informan, debaten y deciden. Vivimos inmersos en ecosistemas donde los algoritmos, cuyos funcionamientos son opacos para el usuario, determinan qué vemos y qué pensamos. Aceptamos términos y condiciones sin leer. Confiamos en empresas que luego venden nuestros datos sin nuestro consentimiento, como ocurrió Facebook o con aplicaciones de registro de ciclos menstruales. Y entregamos fragmentos de nuestra intimidad digital a cambio de una experiencia más personalizada. Mientras tanto, el consumo constante de contenido corto, visual y adictivo afecta nuestras capacidades de atención, comprensión lectora, pensamiento crítico. Nos volvemos más reactivos, menos reflexivos, más informados superficialmente, pero menos capaces de atención y menos capaces de distinguir la verdad del ruido. Así, la democracia corre el riesgo de convertirse en un espectáculo inmediato y el ciudadano en un espectador distraído. Frente a este escenario, Japón propone una acción decidida tanto a nivel estatal como global. A nivel nacional, fortalecer la ley de protección de información personal, garantizando que los datos y la identidad digital estén bajo control ciudadano. Promover una educación digital crítica, enseñando desde temprana edad cómo funcionan los algoritmos, cómo se manipula la información y cómo proteger la privacidad. Implementar programas de prevención y acompañamiento para los ciudadanos altamente conectados, para moderar el uso compulsivo de redes y fomentar pausas conscientes. Y Delegación redondee, por favor. Asimismo, proponemos Si no actuamos, la sociedad del conocimiento puede transformarse en una sociedad de la desinformación, donde los ciudadanos se sienten impotentes y el poder se concentra en manos de algoritmos invisibles. Japón los invita a recuperar la confianza en la política y en la tecnología para construir una ciudadanía digital responsable, crítica y empoderada. Muchas gracias. Muchas gracias, delegación. ¿A cuántas interpelaciones se someterá? a 3 interpelaciones. Aquellas delegaciones que deseen hacer uso de las 3 interpelaciones, por favor, alcen sus carteles. Ay, Egipto.
A continuación, la delegación de Egipto tiene la palabra para hacer uso de la interpelación. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, señora Presidente. Si bien considero que estoy de acuerdo con la concientización del uso de las redes sociales y cuáles pueden ser sus desventajas del uso excesivo, considero que no estoy tan de acuerdo con el uso del refuerzo de la ley de información personal, debido a que creo yo que puede proceder a ser un tipo de prohibición mediática que se genere a lo largo del tiempo o en un futuro. Muchas gracias. Quiero aclararte, Egipto, que la ley de protección de información personal no es para bloquear información a los usuarios, sino para proteger los datos que los usuarios confían a las aplicaciones. Es un enfoque completamente distinto al que planteaste. Gracias. Muchas gracias. A continuación, la delegación de India tiene la palabra para hacer uso de la segunda interpelación. Sí, aparte de esas propuestas, ¿qué otras propuestas tienen para solucionar la problemática sobre la información personal? ¿Puede volver a preguntar, por favor? ¿Qué otras acciones más claras tienen para resolver el tema sobre las informaciones personales en redes sociales para que no se filtren y esas cuestiones? Japón, desde tiempos modernos, con el uso masivo de la inteligencia artificial específicamente, se ha preocupado mucho por los datos de las personas y ha avanzado en varios proyectos legislativos sobre leyes que protegen este tipo de datos y está avanzando con un organismo para proteger más efectivamente y específicamente este tipo de datos. Proceda a explicar el motivo, delegado. Una vez que se hace la interpelación, no se puede repetir. Sí se puede repetir, pero iba a aclarar que hay que respetar los modos para el desarrollo del debate. No. A continuación, tiene la palabra la delegación de Francia para hacer uso de la última interpelación. Muchas gracias. Bien, nos gustaría invitar a los presentes y a la delegación en cuestión a un momento de reflexión. Japón, en conjunto con otros países asiáticos, cuenta con la tasa de suicidios más altas de todo el planeta Tierra. Mi pregunta es, ¿cree la delegación, el señor y la señora delegada, que tiene alguna relación con las redes sociales? Y si sí lo creen, ¿cuál piensa que podría ser un camino de acción de Japón que serviría, por ejemplo, de otros países en cuanto a este tópico? Gracias. Frente a lo que acaba de plantear Francia, creo que el problema no va necesariamente únicamente con las redes sociales, es un problema que va de cómo es nuestra sociedad. Somos una sociedad bastante solitaria, no somos mucho de la compañía y recientemente hemos hecho un alejamiento hacia los extranjeros, que me parece que no es un lineamiento que debamos empezar a seguir, porque eso era algo que nos abrió las puertas y había un descenso de lo que nosotros tenemos es un gran foco de personas que quedan completamente aisladas en sus casas durante muchos años y sí es cierto que las redes sociales lo han fomentado, pero a la vez las redes sociales han fomentado que esas mismas personas salgan y conozcan el espacio. También con la llegada de bastantes extranjeros por la llamativa de la cultura ha hecho que también nos abramos un poco más como sociedad. Creo que el plan es más de un lineamiento de Estado, de cómo intervenir como sociedad que en cuestiones de redes sociales. Obviamente va de la mano.
A continuación, tiene la palabra la Delegación de México para exponer su discurso. Muchas gracias. Muchas gracias. La tecnología digital nos ha atravesado de manera tan profunda que se ha vuelto el rótulo de nuestra era, la era digital. A raíz de esto, la gran mayoría de la población mundial vive dos vidas en simultáneo. La vida tangible, cognoscible con los 5 sentidos, y aquella irreal, simbólica, que se da en el espacio llamado en línea. Ser parte del mundo de la web significa ser parte de una sociedad paralela, sin límites, con sus propias reglas y estrategias de navegación. Un mundo donde vertemos quiénes somos a la par que nos construimos como individuos. En los Estados Unidos mexicanos, el 70% de la población es usuaria de Internet, con un 84.9% de la misma siendo usuaria de redes sociales. Y según encuestas realizadas en 2021, 7 de cada 10 usuarios informa a través de redes sociales, pudiendo encontrarse tanto con contenido veraz como con contenido sesgado indiscriminadamente. A pesar del compromiso que la República de México siempre ha tenido a través de programas como la Red para la Alfabetización Mediática e Informacional, vemos que la situación es crítica. La violencia que tratamos de erradicar encontró nuevas vías, propagando odio e intolerancia en el nombre de la libertad. Sumado a esto, la información personal está en jaque. Cada detalle de nuestra vida es vendido al mejor postor. Y además hay un sistema algorítmico que sostiene estas estructuras, disfrazado de herramientas que vela por nuestros gustos e intereses. Nuestra segunda vida es la virtual, y por esto debemos protegerla. Volver ese mundo ingobernable un lugar habitable, esto es, un lugar democrático y seguro para los ciudadanos. Por eso la Delegación de los Estados Unidos Mexicanos propone algunas de las medidas que buscamos poner en marcha. Medidas legislativas para garantizar la transparencia y colaboración de las corporaciones, medidas estatales que aseguren la intervención inmediata ante los casos de desinformación masiva, como la difusión de fake news sobre temas políticos, religiosos, de salud, entre otros. Y finalmente, medidas sociales que proporcionen herramientas a los ciudadanos para la detección y deshabilitación individual de narrativas maliciosas, además de fomentar la tolerancia y coexistencia de la diversidad. Con sentido de urgencia y responsabilidad, la República de México se presenta en esta honorable asamblea solicitando la colaboración de todos ustedes, compañeros delegados, sosteniendo la más alta fe en un futuro próximo más libre, más soberano y más pacífico. Como dijo el gran Simón Bolívar, un pueblo ignorante es instrumento de su propia destrucción. Muchas gracias. Muchas gracias, delegación. ¿A cuántas interpelaciones se someterá? Nos sometemos a 2 interpelaciones. Aquellas delegaciones que deseen hacer uso de las interpelaciones, por favor, alcen sus carteles. A continuación, tiene la palabra la Delegación de República de Corea. Muchas gracias. Nosotros, como grandes importadores de tecnología a todo el mundo, ustedes en su discurso dijeron que quieren apoyar la tecnología, la diversidad. Hay medidas que tomó su presidenta hace poco, como por ejemplo subir un 8% en los impuestos a videojuegos que ella considera violentos. ¿Cómo es que eso puede repercutir en su sociedad? Y más que nada, si realmente le preocuparan que esos videojuegos, que al fin y al cabo son una red social, hagan algún daño en su sociedad, los podría haber prohibido directamente, pero no, subió impuestos. Bueno, lo que menciona el delegado, la verdad es que consideramos que no tiene mucho que ver la cuestión económica de esto de los videojuegos, no tiene mucho que ver con la cuestión de las redes sociales o de la desinformación o del odio, porque si bien son medidas que se toman desde una perspectiva de bajar la violencia, creemos que no tiene que ver con lo que mencionamos en el discurso, por lo tanto, consideramos que no tiene lugar una respuesta a eso en este momento. Gracias. Muchas gracias.
A partir de ahora, de este momento, daremos lugar únicamente a una interpelación por delegación debido a cuestiones de cronograma y que aún faltan 4 delegaciones por exponer su discurso. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra la delegación de Rusia para exponer su discurso. Gracias, Presidencia. Honorable Presidencia, distinguidos delegados y delegadas, buenos días. Bajo su honorable investidura, la delegación representante de la Federación de Rusia toma la palabra con el profundo convencimiento de que el debate sobre la construcción de ciudadanías democráticas en la era digital constituye uno de los desafíos más relevantes a nivel internacional. El constante avance tecnológico y el crecimiento de las redes sociales cambiaron la manera en que los ciudadanos se informan, se expresan y participan en la vida política, pero también se convirtieron en un espacio de disputa ideológica, donde la libertad de expresión convive con la manipulación, la desinformación y los discursos de odio, limitando la capacidad de los usuarios de gozar libremente de sus derechos, debido a la existencia de algoritmos y actores que fomentan un mal uso de herramientas que la tecnología brinda. Durante siglos, Rusia defendió su independencia política, económica y cultural frente a toda forma de dominación externa. Y es esa vocación de soberanía que se remonta al legado histórico de la construcción de nuestro país y del espíritu euroasiático que guía nuestra identidad nacional, la que hoy queremos proyectar hacia el ámbito digital, por lo que en la actualidad nuestra nación trabaja para garantizar una soberanía tecnológica que nos permita desarrollarnos de manera autónoma, protegiendo nuestros recursos digitales y fortaleciendo la seguridad de nuestras instituciones frente a las amenazas externas. Creemos firmemente que es nuestra responsabilidad tomar decisiones que logren generar un cambio en el mundo virtual, dado que este evoluciona en tiempos incalculables y a medida que avanza se integra más en la realidad de los ciudadanos. En consecuencia, pensamos que como una posible solución debemos fomentar un sistema de leyes que deje sentadas las libertades y limitaciones que se deben tener en Internet para poder así brindar un espacio donde los ciudadanos sean protegidos de cualquier tipo de manipulación o desinformación. Por otro lado, consideramos que un factor clave es hacer foco en los actores que tienen gran importancia, como lo son las empresas y negocios que están detrás de las plataformas y se benefician de su uso masivo, para así poder exigir transparencia y seguridad, dejando en claro que el espacio digital no puede ser ajeno al orden ni la ética, sino que las plataformas deben rendir cuentas por el contenido que difunden y por el impacto que generan en nuestras sociedades. Es momento de que nos hagamos responsables del futuro que se convirtió en nuestro presente, ya que solo mediante el respeto a la soberanía digital de cada nación y la cooperación multilateral podremos construir una era digital más justa, segura y democrática para todos los países. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquellas delegaciones que deseen hacer uso de una única interpelación, alcen sus carteles. Tiene la palabra la República Democrática del Congo para hacer uso de esta última interpelación. Muchas gracias. Reconocemos el derecho de los Estados a garantizar su seguridad digital, pero considera que la libertad de expresión y el acceso a la información son pilares de la ciudadanía democrática. Rusia afirma promover una Internet soberana, pero ¿cómo se construye una ciudadanía si el propio Estado decide qué información puede circular? Delegados del Congo, queremos aclarar que con la censura no buscamos delimitar o suprimir la democracia, sino que es sinónimo de proteger a nuestros ciudadanos y brindar un marco seguro para que se puedan manejar en el ámbito digital. Disculpen, delegados, las mociones quedan rechazadas debido a cuestiones de cronograma. Luego, si resta tiempo, pueden hacer las mociones, pero aún faltan 3 delegaciones por exponer sus discursos. Muchas gracias. A continuación, la delegación de Sudáfrica tiene la palabra para exponer su discurso.
Honorable mesa, distinguidos delegados. Hoy como delegados representantes de la República de Sudáfrica, hoy nos gustaría hablar sobre un tema que atraviesa fronteras, culturas y generaciones, las redes sociales y su impacto en nuestras democracias. En Sudáfrica sabemos muy bien lo que significa luchar por la libertad de expresión. Durante el apartheid, nuestras voces fueron silenciadas. La censura era la norma y la libertad de expresión una promesa lejana. Hoy las redes sociales nos dan la posibilidad de expresarnos, compartir historias y diversas culturas y a partir de esto construir una sociedad más abierta. Por eso defendemos con firmeza este derecho. La libertad de expresión no debe ser un lujo, sino una base para toda democracia. Sin embargo, reconocemos que el entorno digital presenta desafíos. La desinformación, los discursos de odio y las noticias falsas son problemas reales. Según la ONU, más del 70% de los grupos atacados por discursos de odio en redes pertenecen a minorías. Y la Freedom House reveló que en 27 de 72 países los derechos humanos en línea se deterioraron. Estos datos muestran que el problema no está en la libertad de expresarse, sino en cómo algunos se benefician del odio. Por eso, Sudáfrica propone una postura equilibrada, ver la tecnología no como enemiga, sino como una herramienta, pero saber que toda herramienta requiere ética y educación no se trata de censurar, sino de responsabilizar. En lugar de limitar lo que la gente puede decir, creemos que las plataformas que lucran con el odio o la desinformación deben rendir cuentas. Como dice el Consejo de Derechos Humanos, la desinformación es un negocio muy lucrativo. Entonces, si es un negocio, deberíamos tener consecuencias económicas. Multar a las páginas y los responsables de las mismas que se benefician del odio y las fake news es una forma más justa de afrontar el problema, sin callar voces. También debemos mirar las desigualdades. Solo el 38% de la población africana tiene acceso a Internet. Si además sumamos las censuras y restricciones, estaremos dejando a millones de personas fuera del debate democrático. No podemos fortalecer la democracia si no dejamos que todos participen. Creemos que la verdadera solución está en la educación digital. La UNESCO afirma que la alfabetización mediática permite pensar críticamente en la información. Si las personas aprenden a reconocer la desinformación, no será necesario un control estatal tan estricto. Redondeen, por favor. En conclusión, las redes sociales pueden ser una amenaza, pero también una oportunidad. No debemos responder el odio con censura, sino con responsabilidad, educación y libertad. Por eso, si algo hemos aprendido en Sudáfrica, es que una democracia sin libertad de expresión no es una democracia plena. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Delegación de Sudáfrica, ¿desea someterse a una única interpelación? Sí. A continuación, aquellas delegaciones que deseen hacer uso de esta interpelación, por favor, alcen sus carteles. A continuación, la delegación de Rusia tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por cedernos la palabra. Queríamos saber cómo van a trabajar el tema de poder hacer la democratización digital ante también la problemática de la brecha social que hay en el país para que esto llegue y la alfabetización sobre cómo utilizar los medios digitales pueda ser llegado a todas las personas. ¿Podemos pedir que reformule la pregunta? Sí, delegación de Rusia, proceda a reformular la pregunta, por favor. Ante una situación en el país de una brecha social, donde hay gente que no puede acceder a la tecnología, ¿cómo pueden implementar todas las medidas que quieren realizar para que todos tengan alcance realmente a esta alfabetización y a esta educación de la tecnología? Pido disculpas. Nosotros planteamos ideas de ayuda con ayuda internacional y ayuda también... Con esta lucha social, para que las personas tengan más acceso a las redes sociales, buscamos financiar
con dinero propio, o sea, nacional, y también con un poco de ayuda internacional de los demás países para poder financiar este proyecto y que las personas no queden excluidas. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra la delegación de Suiza para exponer su discurso. Muchas gracias. Honorable Presidencia y distinguidos delegados, la Confederación Suiza desea expresar su profunda preocupación por el impacto que las redes sociales están generando en la salud mental, el bienestar y la convivencia democrática de nuestras sociedades. A nivel global, 2 de cada 3 personas hacen uso de las redes sociales cada mes y en países como Brasil, el 34% de su población las utilizan como su principal medio de información. Además, el 86% de la población global ha estado expuesta a fake news, las cuales crean una pérdida de 78.000 millones de dólares anuales en la economía mundial. En Suiza, más del 75% de la población utiliza redes sociales cada día, con el 54% de los jóvenes de entre 18 y 24 años tomándolas como su mayor fuente de información, especialmente con el consumo de videos breves. Aunque si bien estas plataformas ofrecen oportunidades sin precedentes para la comunicación y la participación ciudadana, también han evidenciado efectos negativos, especialmente entre los niños y adolescentes. Estudios recientes muestran un aumento en los casos de ansiedad, aislamiento y trastornos del sueño vinculado al uso excesivo de redes sociales. Por ello, el gobierno suizo ha iniciado investigaciones para evaluar posibles restricciones a su uso en menores de 16 años y fortalecer la educación digital en las escuelas, proyecto que otros países europeos están considerando. Suiza considera esencial encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión, pilar fundamental de nuestras democracias, y la protección de la salud mental y los derechos de la infancia. Asimismo, reafirmamos la importancia de promover la alfabetización mediática, combatir la desinformación y fortalecer la confianza en los medios verificados. Invitamos a los Estados miembros a trabajar en conjunto en una estrategia internacional de bienestar digital que promueva un entorno en línea más seguro, transparente y humano. El futuro digital debe servir de desarrollo, no ponerlo en riesgo. Muchas gracias. Nos sometemos a la única interpelación. Muchas gracias. Aquellas delegaciones que deseen hacer uso de esta interpelación, por favor, alcen sus carteles. Perfecto, continuamos. La delegación de Uruguay tiene la palabra para exponer su discurso. Muchas gracias. Hola. Honorable Presidencia, distinguidas delegaciones. En nombre de la República Oriental del Uruguay, agradecemos la oportunidad de participar en este debate sobre un tema que atraviesa la vida democrática contemporánea, el impacto de las redes sociales en nuestra sociedad. Uruguay, un país profundamente comprometido con la libertad de expresión, la transparencia institucional, reconoce que las redes sociales han transformado la comunicación global, permitiendo que millones de personas ejerzan su voz, promuevan acceso a la información y la participación pública. Sin embargo, también observa con preocupación el crecimiento de la desinformación, los discursos de odio y la manipulación digital que amenazan la confianza en instituciones democráticas. Un informe del Secretario General de la ONU de nuestra Agenda Común en 2021 advierte que la desinformación se propaga más rápido que los hechos, debilitando la confianza en nuestras democracias. Desde nuestra experiencia nacional, Uruguay sostiene que la respuesta no es la censura, sino la educación y la cooperación internacional. La necesidad de combatir la desinformación, desarrollar mecanismos que garanticen la transparencia de los algoritmos y la alfabetización digital de la ciudadanía, para que la tecnología sirva al bienestar humano y no a su manipulación. Inspirados en el ODS 16, que promueve instituciones sólidas y el acceso a información veraz, el fortalecimiento democrático en la era digital requiere cooperación, ética y educación. Por eso, nuestra delegación propone ante esta Asamblea la creación de un panel multilateral sobre integridad informativa y gobernanza digital, bajo el auspicio de Naciones Unidas, que fomente la cooperación entre Estados, empresas tecnológicas y sociedad civil. Implementar juntas una política de regulación y control de uso de la IA. Centrar desarrollo en las personas y sus capacidades. Mejorar la calidad de vida, con una proyección ciudadana abierta para todas y todos. Por eso, nuestra delegación propone ante esta Asamblea la creación de un panel multilateral sobre integridad informativa y gobernanza digital, bajo el auspicio de Naciones Unidas, que fomente la cooperación entre Estados, empresas tecnológicas y sociedad civil. Implementar juntas una política de regulación y control de uso de la IA. Centrar desarrollo en las personas y sus capacidades. Mejorar la calidad de vida, con una proyección ciudadana abierta para todas y todos.
Segundo, proponemos impulsar programas globales de alfabetización mediática y digital, especialmente para jóvenes, con el apoyo de la UNESCO y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, fortaleciendo la capacidad ciudadana crítica, sentar bases de transformación digital, impulsando el crecimiento de todas las naciones, una mejor inserción beneficiosa para la población con más oportunidades, sobre todo en los sectores vulnerables, evitando la dependencia tecnológica. La adopción de un código de principios éticos internacionales para el uso de algoritmos y sistemas de recomendación, alineado con los valores de derechos humanos, uno de los ejes fundamentales. La libertad de expresión es un pilar irrenunciable de la democracia, pero la libertad solo florece plenamente cuando está acompañada por la responsabilidad y la verdad. Ante esta Asamblea, su compromiso con un multilateralismo renovado, una gobernanza digital justa y el principio de que la tecnología debe servir a la democracia, no reemplazarla. Redondeen, por favor. Agradecemos a los Estados miembros la escucha durante estos minutos, pero sobre todo invitamos a este compromiso por una ciudadanía digital libre, responsable y democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, Delegación de Uruguay. ¿Desea someterse a una última interpelación? Sí. Aquellas delegaciones que deseen hacer uso de esta interpelación, por favor, alcen sus carteles. Excelente. Siendo las 2:45 del día 24 de octubre de 2025, se da por finalizado el debate general de la Asamblea General. Delegados, por favor, de pie, se retira a mesa de presidencia. A continuación nos dirigiremos al hall para redactar en bloques los proyectos de resolución. Contarán con 1 hora y media para redactar todo el proyecto. Podrán realizarlo en papel o computadoras personales, pero en ningún caso podrán utilizar buscadores. Los bloques regionales están conformados de la siguiente manera: América, Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay. Europa, Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Suiza. Asia, Australia, China, Corea del Sur, India, Japón y Rusia. Y África, Congo, Egipto, Etiopía y Sudáfrica. A la vez vamos a hacer un almuerzo, así que podemos retirarnos. Delegados, perdón, ahora no es la redacción del proyecto, es después del break. Primero vamos a tener un break de almuerzo y después del break vamos a dirigirnos al hall para poder redactar los proyectos en bloques.